Amigos televidentes, entrevista para este martes. Vamos a conversar en estos momentos con el economista Olmedo Estrada y vamos a hablar sobre el presupuesto general del Estado. Licenciado, bienvenido a las pantallas de FTV. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Vamos a hacer un poco de docencia, primero que todo, licenciado, porque el presupuesto general del Estado ha sido el tema de las últimas horas y sabemos que mucha gente se preguntará ¿qué es el presupuesto general del Estado? Sí, el presupuesto general del Estado es, digamos, el documento que permite al gobierno administrar las finanzas públicas para un periodo fiscal que corresponde el del 1 de enero del año 2025, que es el que se está analizando, al 31 de diciembre del 2025. Es decir, con ese presupuesto el gobierno va a funcionar para efectos de los ingresos y gastos que se van a generar en el 2025. Y por eso entonces tiene que haber una planificación donde se diga cuánto le va a corresponder a cada institución, entiéndase de ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y todo lo que es el gobierno como tal. Entonces el presupuesto se divide en dos grandes segmentos, que es los gastos corrientes del gobierno y el gasto de capital, que son las inversiones. Pero ese presupuesto, para poder cubrir los gastos, tienen que generar ingresos que sean suficientes para poder cubrir los gastos que están dentro del presupuesto. Y de esos ingresos se generan, por ejemplo, todo lo que son los ingresos tributarios, entiéndase, los impuestos que pagamos todos los panameños, y los ingresos no tributarios, que son los que generan las empresas como el Canal de Panamá, Tocumen S.A., la Lotería, y las diferentes instituciones, Banco Nacional, Caja de Ahorro, que ellos dan aporte al gobierno nacional. Bueno, esos ingresos son los no tributarios. Y con estos dos ingresos es que el gobierno tiene, digamos, los dineros suficientes para poder atender los gastos que han sido incluidos en el presupuesto. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años los ingresos no han sido suficientes para cubrir todo el gasto público y eso genera lo que se conoce como déficit. El déficit no es más que la relación entre ingresos menos gastos, que no alcanza lo suficiente como para cubrir todos los gastos, y ese dinero que hace falta, el gobierno tiene que conseguirlo a través de deuda, emisión de bonos o cualquier instrumento financiero que le permita al gobierno recabar esos dineros para poder terminar equilibrado el año, porque no podemos cerrar el 2024 o el 2025 con diferencia, verá, en cuanto a un déficit que se genera producto de que los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos. Ahora, este presupuesto, en particular el de 2025, ha tenido varios reveses. Por ejemplo, fueron presentados ya 3 proyectos. Los 2 primeros fueron rechazados por la Asamblea Nacional y fueron devueltos precisamente al Ejecutivo para que se hicieran correcciones. ¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno que se hayan devuelto estos presupuestos? Muy bien. Hay una explicación en lo que ha ocurrido este año, precisamente en la aprobación del presupuesto. Se ha dado una explicación del cual nosotros como economistas sabemos que aquí lo que pudo ocurrir es que el gobierno tiene toda la intención de bajar ese déficit que se ha generado producto de la falta de ingresos y con el interés de que también los gastos que se presupuestaron pues se cumplan, sobre todo los gastos de inversión, que es donde Panamá necesita cubrir digamos, todo lo que es la construcción de hospitales, escuelas, las vías y todo lo que son inversiones nacionales. Eso se tiene que cumplir, y el funcionamiento del gobierno, por supuesto, pues no podemos nosotros dejar pagar planillas, no podemos dejar de pagar alquileres y otros gastos que son de funcionamiento del gobierno. Entonces, los gastos se tienen que cumplir hasta el último día de este año. Por ende, como los ingresos no fueron suficientes, hay alrededor de un 4 o un 5% de déficit
qué es lo que nos toca ir a buscar de financiamiento, porque no podemos cerrar el año 2024 con un déficit de 3.000 millones de dólares. Entonces, como ese fue el concepto para este año, el gobierno, pensando en esa línea de austeridad, dice, bueno, vamos a presentar un presupuesto con menos 3.000 dólares o 4.000 dólares menos que me permita tener el déficit más bajo posible. Y si es necesario, cero déficit. Pero definitivamente que no se tomaron en consideración varios elementos como todo lo que son, digamos, los gastos que están incluidos dentro de estas partidas especiales para algunos sectores como médicos, enfermeras, bomberos, que por ley a ellos se les tiene que, cada año y cada 2 años se les tienen que aumentar. Eso hace que todos los años el presupuesto aumente en planilla, aumente en algunos gastos que son de funcionamiento, y por supuesto que eso no es así tan matemático de decir, lo vamos a quitar y nos vamos a ir con un presupuesto más bajo. El resultado fue que al final no se le pudo aprobar, más bien se le devolvió para que hicieran las correcciones. Que estos gastos que usted acaba de mencionar serían esos ajustes que se hacen cada año. Por ejemplo, cada gobierno siempre aumenta un poco más ese presupuesto del año siguiente. Sin embargo, este gobierno no lo pensó así, pero al final quedó casi un presupuesto similar al de este año. Sí, lo que pasa es que leyes especiales, que es lo que se le llama digamos, las leyes que se han ido aprobando a través del tiempo, donde hay educadores, médicos, incluso funcionarios de la Contraloría y otros, las enfermeras y otros sectores, incluso profesores universitarios también están dentro de ese programa. Todos los años, esas leyes especiales, que es lo que tiene ahora mismo como una espada de Damocles al presupuesto, porque verdaderamente lo que hace es que todos los años, sin que el gobierno lo decida, eso aumenta el presupuesto en 350 millones, 400 millones, que se tienen que tomar en consideración, porque si no se toman en cuenta, definitivamente que va a hacer falta a la hora de hacer el balance del presupuesto. Entonces, creemos que eso fue uno de los temas que obviamente lo mandaron de regreso. Pero había otro elemento. Por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas solamente se le habían dado 5 millones, no sé si fue una omisión o un error, pero cuando se devolvió, le aumentaron a 100 millones de dólares. O sea, claro, evidentemente había un error, una omisión, y ahora se corrigió. Lo mismo ocurrió también con, hubo otro ministerio que también se le tuvo que dar, no se había considerado lo de la ley especial del 7% para Meduca. Todo eso agarra el presupuesto y te lo aumenta automáticamente. Eso no se tomó en consideración y por eso es que ahora el presupuesto anda por alrededor de los 30.000 millones de dólares. Lo que no ha hecho este gobierno es revisar los subsidios para ver cuáles subsidios sí se tienen que suspender temporalmente o definitivamente. Se tienen que revisar los gastos improductivos, porque hay muchísimos gastos improductivos. Incluso se habló en un momento de la planilla. Había que revisar la planilla, ¿por qué? Porque hay demasiados trabajadores dentro del gobierno que verdaderamente no están haciendo funciones. Entonces, claro, esos funcionarios, lamentablemente, si nosotros queremos apretar el presupuesto nuestro, tenemos que tomar esas decisiones que hasta cierto punto son, digamos, decisiones muy injustas, pero la realidad es que el país no tiene con qué hacerle frente al gasto público en este momento. Le agradecemos a Olmedo Estrada, economista, por estar con nosotros aquí en FTV Diario, dando a conocer esto que usted necesita saber precisamente, haciendo esa docencia sobre el presupuesto general del Estado, un tema que está precisamente en la Asamblea Nacional de Diputados. Adaluz, retorno contigo y más informaciones.